Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Prende tu Magia. Y hoy tenemos un súper temazo. Muchos nos hablan o muchos dicen que existen técnicas para aprender a vender, pero nadie nos habla de la ansiedad que hay detrás de cada venta. Nadie nos habla de los miedos, de lo que enfrentamos, de toda esa incertidumbre que enfrentamos y sobre todo que a veces, en algunos momentos incluso, no sabemos si nos sentimos capaces. Pero hoy tenemos a un súper experto, a una persona que es experto en este tema y que hoy nos acompaña. Así es que quiero darle la bienvenida a Joaquín Fernández. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido a Aprende tu Magia. Pues agradecido, Saile, por tu bienvenida y por este espacio. Y nada, vamos a ver si ponemos un poco de luz en todos esos miedos y esas inseguridades que van siempre acompañando a un proceso de venta. Me encantaría, Joaquín, que para empezar te presentaras a esta hermosa comunidad aquí de Aprende tu Magia, donde todos, la mayoría te cuento, somos emprendedores digitales. Me encantaría que nos dijeras quién es Joaquín. Pues nada, así de manera resumido, Saile, ¿quién es Joaquín? Pues Joaquín es un ser humano que tuvo la mala suerte de trabajar como vendedor durante mucho tiempo hasta que un día se dio cuenta que esa maldición era realmente la mayor bendición que había tenido en su vida. Desde los 22 hasta los 28 trabajando para otras empresas como vendedor, en el cual pasé un proceso de, si te soy sincero, no me gustaba la venta, hasta que de repente un día me di cuenta que la venta me encantaba, que realmente lo que no me gustaba es no vender, que vender me encantaba. Y desde los 27 hasta los 37 que tengo hoy, pues al final imparto formación en ventas, a equipos de venta y a negocios digitales y muy enfocados en trabajar la pregunta. Al final mi especialidad es una forma completamente diferente de vender que yo descubrí y que convirtió mi proceso de venta en algo mucho más amable y que yo descubrí porque yo no lo creé. Esto es algo que se lleva utilizando desde la época de Sócrates, allá por, ya ha llovido un poquito. Y nada, y al final me di cuenta que preguntando y escuchando vendía mucho más y no solo eso, sino que yo me sentía mucho más seguro en los procesos de venta. Entonces, desde hace 8 años acompaño a vendedores a integrar el arte de la pregunta y a conectar con seguridad en sus procesos de venta, sí. Joaquín, me llama muchísimo la atención y me encantaría, aparte soy una persona muy curiosa, ¿dónde acabas de mencionar que llegó un momento donde te diste cuenta de que vender, que realmente sí te gustaba vender? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Dónde fue ese quiebre donde cambiaste esa mentalidad y dijiste, no, me encanta vender, pero ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para vender? Sí, pues mira, Saile, fue un día muy concreto, fue un día muy, muy concreto. En mi última experiencia por cuenta ajena, trabajando para otra persona, yo vendía alambre y derivados, vendía material para hacer cerramiento, para cercar ovejas, bueno, este tipo de material hecho con alambre. Y a mí no sé por qué, yo estaba convencido de que vender era convencer. Yo estaba Sí, convencido de que vender era hablar mucho, de que a todo el mundo le tenías que contar lo mismo. Y de repente me acuerdo un día que estaba de visita de clientes, visita presencial, llevaría como unos 600 kilómetros de coche, 7 clientes visitados, los 7 habían sido muy amables conmigo y sin embargo ninguno de ellos me había comprado. Y iba agotado a nivel mental, como muy frustrado también porque no estaba siendo capaz de sí. conseguir pedidos. Y me acuerdo un último cliente que fui a visitar y dije, mira, me voy a olvidar de vender, voy a disfrutar de la compañía de esta persona, porque encima era alguien que conocía y que me caía bien. Digo, voy a echar la parlada con él, voy a hablar un poquito y a ver qué. Y luego me voy a ir a casa y voy a intentar, pues eso, descansar y que mañana sea un día mejor. Y recuerdo con ese cliente que simplemente estuvimos hablando de su familia, del negocio. Yo simplemente preguntaba y él me respondía. Y yo desde toda la curiosidad le preguntaba, oye, ¿cuál es el mayor problema que tienes en el negocio en este momento? ¿O qué podríamos hacer mejor para ayudarte a que nuestro material te ayudara o se vendiera más? Y me acuerdo que sin ni siquiera yo proponerle el pedido, es decir, sin ni siquiera preguntarle si necesitaba algo, cuando me marchaba, él me dijo, oye, Joaquín, mándame un par de palés de malla. Y Wow. me pasó el pedido. Yo cogí, anoté, y las 2 horas que tenía de vuelta desde Guipúzcoa, que era una cooperativa de Guipúzcoa, de aquí del País Vasco, hasta Vitoria,
estuve pensando qué había hecho diferente, qué había pasado en ese proceso de venta para que sin tener la necesidad de convencer me fuera a casa con un pedido. Y ahí me di cuenta de, pues, de lo que hemos hablado, Saile, que me di cuenta que pregunté mucho, que estaba relajado, que estaba disfrutando del proceso, que no estaba transmitiendo necesidad y que realmente la base del proceso había sido la pregunta, desde la curiosidad, no una pregunta de querer llevar a la persona a algún sitio, sino simplemente preguntar desde la curiosidad de un niño pequeño o de, en este caso, una niña pequeña, de querer saber más de la persona que tienes enfrente. Entonces eso fue un antes y un después y me ayudó mucho también una certificación de coaching que estaba haciendo durante ese proceso en el cual trabajamos mucho la mayéutica, la capacidad de preguntar. Entonces, esto se aplica mucho en procesos de coaching, yo lo empecé a aplicar en procesos de venta. Y desde ese día profundicé mucho hasta, pues hasta hoy, que sigo profundizando, ¿eh? Que todos los días sigo aprendiendo aspectos de la pregunta y de cómo mejorar procesos de venta. Me encanta eso. Y sabes que sí siento que, sobre todo lo veo muchísimo ahorita mismo, y bueno, también están las estadísticas para una persona, para un emprendedor, para alguien que está vendiendo, de repente tener tantas técnicas, tanta presión de que tienes que llegar a la meta, de que tienes que convencer, de que tienes al gerente a un lado tuyo, de que tienes que hacer muchísimos procesos y toda esa presión junta y acumulada, o sea, llega un punto donde siento que a veces es un poquito despegarse de esa presión para poder entrar a tu ser, para poder estar calmado, relajarte y disfrutar el proceso. O sea, creo Sí, que también ahí es un paso muy, es una línea muy delgadita para quitarte toda esa presión. ¿Qué aconsejarías ahí? mira, incluso has dicho algo muy interesante, Saile. Al final es fascinante cómo el mercado hay 80.000 herramientas, nos marean de Ujú. marketing, de Exacto. automatizaciones, de IA, hay 200.000 herramientas externas y sin embargo pocas veces se pone el foco en la propia persona, En la propia persona, sí. En que que esté, realmente sí, que es esté como la bien, en que diferencia, esté. ¿no? Creo que sí, porque nuevamente, bueno, te lo digo yo también, creo que al final de cuentas todas las personas somos vendedoras, siempre nos estamos vendiendo de alguna forma o de otra, pero a veces cuando entramos en ese tecnicismo de querer seguir una estructura, porque bueno, al final de cuentas también el vender tiene que tener una estructura, ¿no? Pero de repente seguir cada paso, seguir en el guión, también te puedes perder de conectar con la persona por ir enfocado en que tienes que vender y en que tienes que convencer. Entonces Sí, creo que ahí, incluso el gran truco, y Saile, la gente que nos esté escuchando, ojalá les sea de ayuda, el gran truco, por lo menos mi despertar, mi cambio de lo que yo entendía por vender es, en vez de enfocarte fuera, mirar para adentro y ver qué te impide reconocerte vendedor. Porque a mí veo mucho emprendedor que dice, no, yo es que no soy vendedor. Ya estás generando una realidad en el cual te estás poniendo piedras en tu tejado para impedir algo que si realmente quieres vivir de tu negocio, vas a tener que integrar. Y es que la venta no es que es necesaria, es obligatoria en cualquier negocio, a no ser que tengas un, yo qué sé, que lo tengas como hobby. Pero si realmente quieres ayudar a otros seres humanos y quieres que tu negocio se perdure en el tiempo, al final la venta es un proceso esencial de ese proceso. Cuando tú te das cuenta que vender es ayudar, vas a tener ganas de vender más. Porque yo cuanto más vendo, más ayudo, a más gente llego. Entonces, eh, aquí el primer movimiento y mi invitación a la gente que nos esté escuchando es responder sinceramente a esta pregunta. ¿Qué es vender para ujú, ti? Y si realmente para ti vender es engañar o vender no te gusta o vender es ser pesado, hoy es un bonito día para redefinir esa definición, para buscar una definición que a ti te ayude a salir al mercado. Y no solo a nivel intelectual entenderlo, sino que poco a poco vayas integrando lo que es para ti vender. Yo, por ejemplo, a mí la venta me apasiona porque para mí la venta es una herramienta de autoconocimiento muy potente. sí, Es una gran oportunidad para descubrir tus miedos, tus inseguridades, tus historias. Entonces es muy divertido cuando empiezas a jugar a descubrir tus limitaciones en procesos de venta. Incluso cuando tienes, esto lo traslado mucho a equipos de venta y a freelance, tienes que tener ganas de exponerte en una sesión de venta y desear ver cuál es la cagada que vas a cometer.
Eso está muy Es que bueno. ahí Es empieza el muy bueno. cachondeo y te das cuenta que hasta el último día de tu vida vas a aprender que esto no se termina en un cursito de 3 meses o en esto, que yo todos los días en procesos de venta aprendo, veo cosas que hago bien y cosas que todavía tengo que mejorar. Entonces estoy Es- deseando tener sesiones de venta para ver cómo mejorar. Y con esa mentalidad eres imparable. Hasta el último día de tu vida tendrás la humildad para saber que nunca vas a saberlo todo. Y ahí es un juego muy divertido. Cuando empiezas a jugar a eso es un juego muy divertido. Me encanta que todo lo llevas y lo acompañas de que te diviertas en el proceso. Y siento que algo que acabas de mencionar también es crucial, regresando al autoconocimiento en cada persona como individuo, hacer una introspección y reconocer, o más bien asociar todas esas inseguridades, todos esos miedos y conectar con tu confianza. Porque al final de cuentas, si tú estás confiado, si tú sabes que realmente y reconoces cuál es tu por qué estás ayudando y cómo estás sirviendo a la persona, es mucho más fácil que puedas llevar liderar ese proceso de venta, que puedas acompañar a la persona que estás ayudando, que la escuches y que conectes con esa misma confianza tuya y te diviertas, ¿no? Creo que debe ser parte de, como dices tú, me encanta. Sí, una pregunta que me hacen mucho en cursos es, oye, Joaquín, ¿cómo ganar seguridad en procesos de venta? Realmente la seguridad es algo que traemos de serie. Es algo que tú ves a un niño y es seguro. Ujú. A partir de ahí, la seguridad es algo que está dentro de nosotros, no es algo que tienes que ganar. Es algo que tienes y que has puesto capas encima que hacen que seas inseguro. Pero realmente la forma de ganar seguridad es quitar esas capas que hacen que seas inseguro. Entonces, aquí lo bonito de la vida, y a mí esto me encanta, de la vida y de la venta, porque realmente es lo mismo. Ujú. Tú has podido tener una experiencia con 5 o 10 años, yo qué sé, saliste a una pizarra en el colegio o fuiste a presentar algo y todo el mundo se rió de ti. Y esa parte conectó con una herida muy profunda y generaste una herida de que te convenciste a ti mismo que eres inseguro. Entonces, lo bonito de la venta y lo bonito de la vida es que no tienes que hacer hipnosis para recordar ese momento exacto en el cual se creó esa inseguridad y trascenderla. Lo bonito de la venta es que en cada sesión de venta esa parte de ti viene. La tienes, se me ponen los pelos de punta porque me encanta hablar de esto, pero esa Sí. sombra, esa parte de ti que es insegura, en cada sesión de venta viene. Es un gran momento para atenderla. Yo al final también trabajo mucho con vendedores, el dejar de rechazar esa parte de ti que es insegura y darle la bienvenida, ponerla enfrente, mirarla a los ojos y decir, a ver, cuéntame, cariño, ¿qué tienes para mí? Me Ya encanta. te conozco muy bien, ya te veo mucho, entonces Ya vamos te a veo. hablar, vamos a tener una conversación y a ver qué me cuentas, a ver qué sentido Oye, tienes para mí. ese crítico interno que tenemos, ¿no? Que te recuerda, hola cariño, aquí estoy, vine contigo, no me quedé en casa, aquí estoy contigo. No ocultes. Me encanta eso, sobre todo reconocer nuestras sombras y enfrentarlas. ¿Cuál consideras tú, y me encanta este tema sobre todo en las creencias, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es el mito que nos han vendido más sobre la venta? Que va relacionado con esas creencias limitantes que tenemos. Pues que vender es algo que es engañar, que vender es algo que es poco digno, que vender es algo que lo hacen solo los que no son buenos haciendo un trabajo. Sí, aquí en España y en el mundo entero, cuando tú realmente eres un buen vendedor, las empresas se rifan. O sea, es muy difícil encontrar un vendedor que haga bien su trabajo, que sea profesional. Y esto te lo demuestra la experiencia cuando mejoras tus habilidades de venta. Pero sí, hay muchas creencias asociadas en torno a la venta y aquí te quiero traer, Saile, una frase que me encantó, que la escuché de uno de los mentores que me formé y me Ujú. encantó y que dijo que todo lo que creemos es mentira. Él hablaba de Wow. creencias y hablaba de que no hay creencias buenas ni malas, sino creencias que te potencian y creencias que te limitan. Es decir, un vendedor que se diga a sí mismo soy muy bueno vendiendo es mentira. Es simplemente pensar si esa creencia de si soy bueno vendiendo te potencia o te limita. Pero la creencia en sí siempre es un aprendizaje del pasado y en el momento presente ese aprendizaje no sirve. Entonces aquí la reflexión es qué te estás contando a ti mismo que te potencia y eso sigue contándotelo y qué te estás contando a ti mismo que no te potencia y eso deja de contártelo. ¿Cuántas veces he estado yo con vendedores
o con freelance o con gente que tiene un negocio digital y me dicen, yo es que no soy bueno vendiendo. Y le Ujú. preguntas, oye, ¿cómo estás tan seguro de eso? Y no encuentran respuesta, no te dan una respuesta firme que justifique que eso es verdad. Entonces, si en este momento la gente que nos está escuchando se cuenta este tipo de historias, déjate de contarte esas historias, cuéntate otras. Que son mentira también. Que te digas a ti mismo que eres el mejor vendedor del mundo es una mentira también. Porque lo tienes que demostrar en cada sesión de venta. Pero eso te potencia, te va a ayudar a vender más. Te va a fortalecer, Ahí está. Y a ¿no? partir de ahí, en Porque toda sesión de venta que entres, tienes que descubrir esa parte cómo está. Yo en cada sesión de venta que entro no sé qué parte va a salir. No sé si voy a hacer bien la sesión, si no. Es como un juego de descubrir, a ver ahora qué surge. hablando un poquito de las heridas y sobre todo la herida del rechazo, me llamó muchísimo la atención que en una de las entrevistas que te hicieron, comentaste que una de las objeciones principales o la que tú más ves es que una persona no se sienta capaz. O sea, Sí, y me gustaría que nos comentaras sobre eso. O sea, ¿qué te ha llevado, según tu experiencia, a ver que esta sea una de las objeciones más, digamos que una de las primeras? mira, Saile, hay una gran mentira que hoy quiero derribar y es creer que el vendedor tiene la capacidad de manipular la decisión de compra de un comprador. Tú puedes ser muy persuasivo, puedes ser muy bueno vendiendo, la decisión de compra nunca va a depender del vendedor. Si alguien te va a decir que no, te va a decir que no. Ujú. Si alguien te va a decir que sí, te va a decir que sí. A partir de ahí, cuando alguien te dice, oye, ¿me lo puedes enviar por email o déjame que me lo piense o estas cositas? Puedes ayudar a través de la pregunta para que esa persona reflexione. Oye, ¿qué es realmente lo que no te ha quedado claro? O qué es realmente lo que te preocupa? Y eso persuade a una persona para tomar una decisión. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque realmente un proceso de venta, en el fondo, fondo del todo, vendas lo que vendas, da igual. En el fondo, fondo del todo, el proceso siempre es igual. Es Primero, la persona tiene que tener un problema y tú como vendedor descubrirlo. Si esa persona no tiene un problema o no es consciente del problema, no compra. Por muy bonito que sea tu producto o tu servicio. Ahí empieza el proceso de venta. Cuando alguien te reconoce y te dice, mira, pues me cuesta cerrar mis ventas. Vale. El segundo paso y el segundo, digamos, la segunda gran clave de un proceso de venta es que la persona se vea capaz de resolverlo. Por ejemplo, lanzas una pregunta a una sesión y dices, oye, ¿cómo te imaginas tú la mejor versión de ti misma cerrando ventas? ¿O cómo es la mejor versión de ti misma a nivel comercial? La persona en su mente va a visualizar una realidad que es real en su cabeza, que no es algo que tú estás creando como vendedor. Ella te va a decir, pues mira, me sentiría muy segura en las sesiones de venta, me sería indiferente que me dijeran que sí o que no, simplemente sabría que la clave de cualquier proceso de venta es aumentar impactos. Y a partir de ahí, en el fondo, fondo del todo, el tercer paso, que siempre es el mismo, es de esa realidad que he pintado en mi cabeza, ¿me veo capaz de conseguirla o no? ¿Me motiva a empujarme a llegar a eso o no? Y esa es la única objeción que muchas veces está encima de la mesa. ¿Cuántas veces he visto yo gente que tiene dificultades a la hora de cerrar sus ventas, ha visualizado cómo sería esa parte, es consciente de que tiene inseguridades y sabe que hay una parte de ella o de él que es seguro en la vida y por tanto en la venta, y la única decisión que tiene que tomar es, oye, ¿resuelvo de una vez por todas este problema o lo dejo para más adelante? O lo Y prolonga. realmente por eso compartía Seilia que al final muchas veces la única objeción es esa, es, ¿me apetece trabajar en solucionar este problema o no? Ayuda mucho cuando un vendedor te pregunta y te dice, ¿y hasta qué punto es prioritario esto para ti? O qué precio estás pagando por no cerrar tus ventas. ¿Cuánta gente he visto yo que tiene un funnel de ventas perfecto, que le lleva leads y cuando va y no es capaz de cerrar los leads? La está cagando constantemente haciendo el mismo fallo y no es consciente de que está cometiendo ese fallo. Entonces, al ¿Cómo una final, persona se podría ser consciente? nada, pues al final la propia vida nos ayuda, Saile. Al final, cuando alguien ve que su número de cuenta no sube de dinero y todas las sesiones de venta acaban en un ya te diré algo, mándamelo por email, y no acaba de conseguir que esa persona le dé su dinero, pues al final la propia frustración y el propio enfado hace que busques soluciones y empieces a preguntarte, oye, a ver si no va a ser la otra persona y soy yo.
al final, una de las grandes claves, y aquí recomiendo un curso que hay en YouTube que es gratuito de Brian Tracy, que es un, me imagino que lo tendréis por ahí fichado, la gente de Sí, Estados Unidos claro que es un sí, tío, bueno, buenísimo, obviamente, claro, un gran referente. pues sí, a mí hay una frase que me encanta que comparte en el curso del seminario Fénix, que es soy 100% responsable. Ujú. Cuando alguien deja de culpar al mercado, deja de culpar a la competencia, deja de culpar a algo externo a que se está equivocando de público objetivo. Yo durante mucho tiempo, mira, una forma de no hacerme responsable de mis resultados era me estoy equivocando de público objetivo. Eso me contaba a mí mismo para no hacerme responsable de que no estaba siendo capaz de vender un curso. Te estoy hablando de hace Wow. 7 años cuando empecé a emprender y pasé del presencial al digital. Hasta que de repente descubrí que una de las creencias que había debajo y que me estaba impidiendo conseguir resultados es que yo era el primero que no quería vender un curso online, porque estaba convencido de que no era tan bueno como lo presencial. Hasta que no detecté esa creencia, no fui capaz de cerrar mis primeros cursos online y luego darme cuenta que un curso online es igual que un curso presencial, que al final tiene grandes beneficios. Eh, entonces, nada, me he ido por las ramas, Saile, no sé cuál era la pregunta, No, pero no creo te que esto preocupes. le habrá sido De hecho, de ayuda a la gente. no te preocupes. De hecho, diste un punto, diste ahorita, diste en la clave, me encanta porque acabas de mencionar un punto crucial, sobre todo aquí en esta comunidad que te digo, nuevamente somos emprendedores digitales y me encuentro muchísimas creadoras o emprendedoras que están viviendo esa transición de dejar de dar sus cursos, no de dejarlos, están haciendo sus cursos físicos y todavía tienen un poquito de fricción porque no quieren llevarlos al emprendimiento virtual porque sienten que no es lo mismo y que no van a lograr la venta. Cuando en realidad lo acabas tú de mencionar, al final de cuentas, si tú estás seguro y si lo sabes, que si estás convencido, lo puedes hacer porque es el mismo proceso. Pero quiero que, ¿qué les dirías a esas personas que se sienten todavía un poquito intimidadas a dar a hacer esas ventas a través de hacerlo virtualmente? Pues que no me crean en lo que acabo de decir, que no me crean, que no vean aquí un gurú de las ventas que les está dando soluciones mágicas, que ya va siendo una vez por todas de que se den cuenta de que los gurús son ellas o ellos. Yo simplemente Sí. acompaño en procesos, pero realmente el mayor gurú de ventas de uno es uno mismo. Sí, aquí puedo utilizar la metáfora de cuando vamos al médico y estamos esperando que el médico nos salve la vida, sálvatela tú. Si nadie mejor que tú para saber cómo funciona tu cuerpo y a partir de ahí déjate acompañar por alguien que te pueda guiar o ayudar. Pero cuánta gente veo yo que no se hace responsable de su propia enfermedad. Esto es otro tema, no quiero entrar aquí. Pero de eso estamos hablando, Sí. de que lo pruebes, de que salgas al mercado, hagas un curso online y veas si realmente ese miedo que tienes es real o no. Me encantaría ahorita entrar a los errores comunes que más cometen las personas. Y de hecho tengo que decirte que yo soy una de ellas, también los he cometido. Y me encanta también que en otra entrevista dijiste que lo peor que puedes hacer es mandar tu propuesta por un correo electrónico. Y que, bueno, o sea, me caigo así porque justamente yo la semana pasada acabo de mandar algunas propuestas y fue por correo electrónico. Dije, no, hombre, Sailita, necesitas llegar. De hecho, traigo aquí mi libreta para apuntar cuáles sí serían los buenos consejos de hacer. Ya sé que el correo electrónico no es una buena señal, no es un buen paso para dar. Mm, Pues nada, Saile, siempre son tres. El 99% de las veces, cuando trabajo con un negocio digital, siempre son tres. El primero de Ok. todos es el que acabas de compartir. Es una falta de respeto que dediques una tarde entera a preparar una propuesta o un PDF súper bonito con 40 páginas, con testimonios y con todo, y en vez de presentarlo en una reunión, lo envíes. Es una falta de respeto a ti como emprendedor porque estás dedicando un tiempo gratuito a preparar eso de alguien que no te ha comprado. Y segundo, es una falta de respeto a la otra persona porque nadie mejor que tú para explicarle lo que haces y cómo le puede ser de ayuda. Entonces, ese es el primer error de todos. ¿Y por qué es un error? Porque en el momento que la persona lo recibe, abre ese PDF, va hasta el final del todo, va a valoración económica y te compara con otras cuatro o cinco propuestas que tiene encima de la mesa y que no sabe por qué tú eres mejor o peor. Y como no has estado ahí para explicárselo, pues él interpretará algo que seguramente no tenga nada que ver con la realidad. Entonces aquí la solución es muy sencilla, deja de enviar propuestas por email, siéntate con la gente, habla y cierra ventas en la propia reunión.
Y el segundo y el tercero son ya enfocados a la reunión de venta, cuando ya has dejado de enviar propuestas por email y ya dejas de perder el tiempo con gente que no te va a comprar en la vida. El segundo error de todos es la costumbre que tenemos los vendedores de hablar. Sí, El vendedor que cierra ventas es el vendedor que escucha y pregunta y sabe callar. Entonces, esto, cuando ya sabes preguntar, escuchar y callar, es muy fácil vender. Es muy fácil, porque simplemente te vas a sentar, vas a escuchar a la persona que tienes enfrente y vas a ver si le puede ser de ayuda o no. Y le vas a dar espacio con tu silencio para que esa persona reflexione por qué es interesante comprarte o por qué no. Y tú simplemente estás ahí escuchando. Entonces, este es el mayor error de todo. El segundo error de todos, que los vendedores habitualmente hablan más que el comprador. La solución es sencilla, empieza a callarte ya en sesión de venta, empieza a mantener silencio y a ver qué te cuenta la otra persona. Y el tercer error de todos va muy unido a ese miedo, a esa inseguridad que tenemos todos de ser suficientes, de ser válidos para la persona que tenemos enfrente. Y es el hecho de no intentar cerrar la venta, de no ser tú como vendedor el que propongas próximos pasos. Si ves que estás con un decisor que ha visto que le puede ser de ayuda, ¿por qué no preguntarle cuándo empezamos a trabajar? ¿O qué necesitas? Y invitarle a tomar una decisión. Si es un sí, bien. Si es un no, también. El gran vendedor es el vendedor que le es indiferente la respuesta. Vuelvo a repetir así lo he esto. visto. Porque a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho más, que hubiera integrado esto mucho, mucho antes. Me generó mucho sufrimiento engancharme a nivel emocional a los resultados de un proceso de venta. Entonces, el vendedor que realmente no solo que vive en paz, sino que vende más, es un vendedor que el resultado del proceso de venta le es indiferente. Y aquí alguno estará diciendo, pero ¿cómo va a ser Qué indiferente si todos poderoso, no, queremos qué el poderoso sí? eso. Sí, y de repente se disparan todos esto. El sí está muy bien, sí, que alguien nos dé dinero por nuestro trabajo está muy bien, pero la euforia de que alguien te diga que sí es un desequilibrio mental, es que no entiendes que tu paz interna está dentro de ti y que no depende de una respuesta de alguien externo. Y el fustigamiento, el qué mal lo hago todo cuando alguien te dice que no, también es un desequilibrio mental. Tu paz interna no puede depender de que alguien te compre o no te compre. Entonces, aquí pequeños trucos. Yo uno que utilizo mucho, Saile, es uno que me funciona muy bien. Cuando estoy en épocas de trabajo que estoy hasta arriba, y habitualmente suelo estar bastante así todo el año, eh, cuando alguien me compra y me dice que sí, me recuerdo que es tiempo que voy a tener que dedicarle, que no le voy a poder dedicar, por ejemplo, a jugar con mi hijo de 2 años. Que Sí. es tiempo que voy a tener, que me encanta mi trabajo y me apasiona mi trabajo y me encanta ayudar a la gente a cerrar sus ventas. Pero hay una realidad que hay que tener consciencia cuando estás emprendiendo y es que cuando alguien te compra, estás vendiendo tu tiempo y Ujú. estás vendiendo tu tiempo a esa persona. Esa persona te da un papelito de colores que está muy bien y que a todos nos gusta y a que no le Claro, guste, ¿verdad? pues que trabaje su relación con el dinero, pero estás vendiendo tu tiempo y ese tiempo hay como cierta tristeza en no poder dedicarlo a, por ejemplo, a otras cosas como estar con tus hijos, como ir a dar un paseo por el parque o como hacer deporte, yo que sé, aquí cada uno lo que le guste. Entonces, contémonos verdad como vendedores, sí, hay tristeza cuando te dicen que sí también. Wow, tienes mucha razón en lo que dices. Y ¿Qué esos son los piensas tres ahorita? errores, creo que han quedado claros, ¿no, Saile? No, clarísimos, créeme que quedaron muy claros. Pero ahorita, ¿qué piensas sobre todo a la hora de escuchar y de callar? O sea, de mantener el silencio, sobre todo a la hora de cerrar ventas. Creo que ahorita también hay muchas compañías que tienen estos sistemas y regresando nuevamente al mundo digital, donde tienen todas esas estructuras, donde ya tenemos un programa de CRM, donde tenemos todo sistematizado. ¿Todavía piensas que debe de existir, o sea, como vendedores, todavía tenemos que seguir nosotros en esa estructura de seguir todo el proceso de venta hasta el final? ¿O debemos de, ahora sí que apalancarnos o ayudarnos de toda esta inteligencia artificial que ahorita tenemos disponible para cerrar las ventas? Y lo digo porque en estas compañías, en algunas, todavía tenemos estos procesos donde incluso hay closers. Ya hay muchas compañías que usan un closer para solamente cierre de ventas. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, todo esto que ha llegado de la IA, de las automatizaciones, son una auténtica maravilla.
Yo trabajo con equipos de venta que no tienen la IA y lo primero que hago es implantarles la IA, que empiecen a Me utilizar encanta. la IA como acompañante para mejorar. Sí, entonces, todos estos recursos son de gran ayuda y un vendedor que no los utilice lleva desventaja frente a la competencia. Completamente de Pero acuerdo. realmente la gran diferencia no suele ser la IA o las automatizaciones. La decisión de compra siempre es de humano a humano. Esto la Ujú. IA no lo puede sustituir. Un humano que sabe escuchar bien, que sabe preguntar, que transmite confianza y que genera buena vibración a la persona que tiene enfrente, va a estar mucho más cerca de que le compren que el típico vendedor, insisto, que se pone a hablar, que no calla y que no muestra ningún tipo de interés a la persona que tienen enfrente. Entonces, utilicemos la IA y las automatizaciones para llenar gente a la reunión de venta. Incluso la IA en la reunión de venta es muy inteligente. Yo, por ejemplo, algo que recomiendo es ese resumen de la reunión, hacerlo con IA y luego llevarlo Ujú. a ChatGPT y ver qué has hecho bien, qué has hecho mal, cuáles son las objeciones que te han puesto y cuáles son los puntos G o eso que le ha encantado a la persona que tienes enfrente para seguir mejorando tu proceso de venta. Pero que no se nos olvide que al final el proceso de venta es de persona a persona, De que la persona a IA nunca persona. va a ser capaz de sustituir, no va a ser capaz de sustituir a un ser humano en un proceso de venta. No, no es capaz. Y mira que lo están intentando, Jamás. pero no es capaz. Me encanta eso porque siempre nuevamente regresas al autoconocimiento y me fascinó eso de graba toda esta información, documenta todo el proceso y luego regresa para mirar qué puedes mejorar, qué puedes quitar, qué te faltó. O sea, siempre checándote a ti, autoanalizándote a ti, cómo puedes mejorar y obviamente cómo escuchar y seguir guiando y ayudando a tu cliente, a la persona que estás ayudando. Sí, y sobre todo a ti mismo, cómo tomarte el proceso de venta como un juego en el cual mejoras todos los días. Todos los días, cada sesión de venta, eres consciente de cosas que haces que puedes mejorar y cosas que haces bien. Y la IA te ayuda a analizar y a ser consciente de algo que tú igual entiendes o crees que estás haciendo mal y de repente se lo metes a la IA y te lo señala y te dice, pues sí, es que lo estás haciendo mal. Entonces es como para mí la IA es una verificación de lo que tú crees. Es como tú tienes algo en mente que crees que estás haciendo mal y de repente se lo metes a la IA, metes tus números y te dice, pues mira, Joaquín, la tasa de cierre es muy baja o la prospección por LinkedIn no te está trayendo nada. Y llevas un año entero publicando en LinkedIn porque un mentor te ha dicho que hay que publicar todos los días y sin embargo viene otro y te pregunta, oye, ¿cuántos clientes te han llegado por LinkedIn este año? Y de repente te quedas así pensando y dices, uy, pues no me había preguntado nunca eso, pues es que no me ha llegado nada. Ah, pues entonces igual LinkedIn no es tu canal, igual hay que ir a buscar otro o hay que ver qué está pasando en LinkedIn para que no seas capaz de generar negocio y clientes. Entonces estas reflexiones, la IA ayuda en ello y, y sí, al final es aplicarlo en procesos de venta de manera inteligente. ¿Qué piensas de la venta agresiva? Hay algunos vendedores que la aplican mucho. Pues mira, sí, que es una venta cortoplacista. A mí me gusta la venta a largo plazo. A mí me gusta que Sí. alguien se quede con buena sensación, que piense en mí de que realmente le he ayudado, aunque me haya comprado o no me haya comprado, me da igual. Yo al final cuando estoy con una persona intento ayudarle de cualquier manera. Si son con mis servicios, perfecto. Si es con pasarle alguna referencia, perfecto. Ayer, por ejemplo, te puedo contar este ejemplo. Ayer estuve en un espacio de networking en el cual había 20 personas, de las 20, 4 eran mi público objetivo. Esta mañana llamaba a los 20 porque Wow. al final no solo esos 4 me interesa para hablar con ellos y ver si les puedo echar una mano, porque tienen equipos de venta y otras 2 eran agencias de marketing, que trabajo mucho con ellas, pero emprendedores en fase inicial que había, pues también les puedo echar una mano. Es un consejo, algo que les pueda ser de ayuda. Y eso también es vender. Ujú. Entonces, a esos vendedores agresivos les diría pues que estoy muy agradecido a ellos, porque gracias a ellos mis cursos tienen sentido. Y, y al final, bueno, la experiencia me ha demostrado que es más inteligente la venta largoplacista, es decir, una venta de dejar buena sensación en la persona. Creo que también nuevamente en el mundo de las ventas sí hace muchísimo más, sobre todo, sí es importante tener mentores, sí es importante capacitarte, sí es importante trabajar en tu salud mental, porque nuevamente regresamos, te expones ya de por sí a muchísimas circunstancias,
te expones a muchísimas creencias que tú mismo tienes que ir venciendo, entonces siempre es bueno tener a alguien que te acompañe y que te guíe, pero sí, sí incorporarlo también en nuestros hábitos de siempre estar manteniendo, tomar esas decisiones, guiar a las personas, pero desde una paz, desde una tranquilidad. ¿Qué piensas de eso? Sí, para mí es la base de la vida. Para mí se nos olvida con demasiada facilidad para qué estamos por aquí y que la paz interna y la paz mental tiene quizás el mayor peso de nuestro día a día. Sí, se nos despista, veo mucha gente despistada, yo incluso me veo de vez en cuando, despistado con dinero, con reconocimiento, con éxito, con todas estas cositas. Y cuando estoy un poco despistado me lo recuerdo. ¿Y cómo me lo recuerdo? Pues me lo recuerdo bajando al hospital, siempre comparto lo mismo. Ojalá alguien que nos escuche empiece a hacer voluntariado hospitalario. Y vas, estás delante de alguien que le quedan 2 días de vida o que está en un proceso oncológico y está bastante fastidiado y ayuda mucho a relativizar, por ejemplo, que no te compren en sesión de venta o que un proceso de venta haya salido mal. Entonces, a mí es una energía que como buen escorpio me encanta, estar cerca de esa aventura final que todos llegaremos algún día. Y sí, sí, al final algo que valoran mucho la gente que se forma conmigo es que de una vez por todas se sienten en paz y se sienten seguros en procesos de venta. Y ganar dinero y vender más está muy bien. Y insisto, yo cuando trabajo con un cliente es uno de los grandes objetivos que nos empujamos a ello. Pero vender desde un espacio de tranquilidad, seguridad y simplemente desde un espacio de juego, pues también es un recurso que ayuda. Sí, Sí. completamente de acuerdo. ¿Cómo nace el CABI? ¿Qué es el CABI? Pues mira, el Cavi, para quien quiera saber quién es, puede ir al cavi.com y ahí tengo una newsletter en el cual mando emails sobre cómo cerrar ventas con preguntas. Y el Cavi, pues al final el Cavi significa el camino del viajante. Viajante es una palabra que se utiliza aquí en España para llamar al vendedor, que yo cuando estaba trabajando por cuenta ajena un día me la llamaron, me dijeron aquí viene el viajante y me encantó. Wow. Y el camino del viajante significa el camino que tiene que transitar cada uno a la hora de derribar creencias. Y pues nace de muchos espacios, Saile. Al final nace de... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a emprender, empezaba a ir a cursos de emprendedores en los cuales yo estaba como asistente y me fascinaba ver cómo a la gente le costaba muchísimo hablar de lo suyo. Les costaba muchísimo ofrecer sus servicios. Entonces me llamó mucho la atención y me di cuenta que, por ejemplo, yo esa experiencia que tenía a nivel comercial y ese aprendizaje de cómo vender no es algo habitual. Entonces aprender a vender se aprende vendiendo y se aprende. Hay mucha gente que da por hecho que vender tienen que saber hacerlo y que no, que se aprende, que es un Se va proceso de aprendiendo. aprendizaje como todo en la vida. Es una habilidad, es un Sí, músculo que entonces el tienes que CABI nace también de practicar con hacer la ese acción, ¿no? acompañamiento. Sí, el CABI nace de hacer ese acompañamiento más amable, de aprender desde un espacio de amabilidad y de juego. Aprender a vender desde un espacio de seguridad, sin necesidad de sufrir, porque yo en este caso aprendí a vender a base de mucho sufrimiento, de mucho pisar calle, de muchos ya te diré algo, de muchas malas caras. Entonces, ¿cómo acompañar a vendedores a que ese aprendizaje sea más amable? Sí, y desde ahí pues ya llevamos ya 7 añitos. 7 añitos Wow. y con la reflexión de cómo llegar a más gente y compartir este mensaje para aprovechar la venta como herramienta de autoconocimiento, sí, que es muy potente. Completamente de acuerdo. Y bueno, como te digo, soy muy curiosa. Me encantaría saber qué prende la magia de Joaquín. ¿Qué te hace, qué te motiva eso de levantarte ¿Qué cada prende la mañana a hacer magia? lo que haces? Ajá, ¿qué prende tu magia? Pues nada, lo que prende mi magia es descubrir realmente quién soy todos los días. Sí, lo que prende la magia es la curiosidad de saber quién realmente soy, cuáles son las dificultades y cuáles son los traumas y cuáles son mis oscuridades y cuál es mi luz y cuál es mi sombra. Eso es lo que me mueve realmente, si te soy sincero. Durante mucho tiempo el dinero me ha movido, he estado siempre persiguiendo los papeles de colores hasta que ya me cansé un día de perseguirlos.
Me ha movido también y me mueve, en parte también el reconocimiento, el éxito, todo esto que nos han enseñado de pequeños que hay que cumplir. Pero si te tengo que ser 100% sincero con la respuesta, es eso. Realmente lo que me mueve es esa curiosidad de descubrir quién soy, de dónde vengo, qué me han enseñado de pequeño que me limite y que me potencia y descubrirlo a nivel ventas y a nivel vida, porque insisto, es lo mismo. Las mismas dificultades que encuentro en mis procesos de venta es lo mismo que encuentro en mis procesos de vida. Sí. Todo se relaciona, ¿no? Así que ahí vamos, Aile, ahí estamos jugando al juego. ¿Por qué piensas que nos cuesta como seres humanos, o a algunas personas les cuesta hacer preguntas? ¿Por qué no ser más Uy, curiosos? no te he oído, no sé si por ahí. Sí, no sé, Oh, no te he oído muy bien, ¿me Sail, esta escuchas? última pregunta. No sé si ha pasado por ahí algo con el micrófono, pero no te oigo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora sí? ¿No? Ahora sí, ahora Perfecto. parece que vuelve. Ok. Te preguntaba de cómo piensas o por qué piensas, por qué crees que a las personas les cuesta trabajo hacer preguntas. Uy, se entrecorta, no te oigo. No, no llega la pregunta. Se oye así un poquito, pero se entrecorta. Permíteme. ¿Me escuchas mejor? ¿Sí me A escuchas? ver, no. ¿No me escuchas? Ahora sí un poquito, pero se entrecorta. Ok. Tal vez es A porque me ver moví ahora. mucho. ¿Me escuchas ahora? No. Te preguntaba, todo me parece aquí normal. ¿Ahora me A ver. escuchas? Es como que se ha descuadrado el sonido y la imagen y no llega el sonido ahora. ¿Me escuchas? Ahora sí. Perfecto. No sé qué sucedió, tal vez fue un poco la señal. Te preguntaba que, qué es lo que piensas, ¿por qué crees que a la gente le cuesta trabajo hacer preguntas? ¿Por qué no ser más curioso? Pues porque tenemos un ego muy grande. Porque tenemos un ego muy grande que quiere ser protagonista y, y sí, siempre es... Lo que nos impide preguntar y conectar con curiosidad es nuestro ego. Es creernos los más importantes del mundo. Entonces, al final, un proceso de venta, el protagonista es el comprador, nunca el vendedor. Y cuando tomas conciencia de esto, simplemente te das cuenta que eres un canal entre tu producto o tu servicio y la solución que está buscando la otra persona. Sí, es el ego quien nos impide ser curiosos. Completamente de acuerdo. Bueno, pues me encantaría que nos compartieras aquí en esta comunidad de Prende tu Magia de cómo te podemos encontrar, cómo te podemos, Pues cómo, dónde te seguimos. nada, elcavi.com con C y con V. Ahí mando emails todas las semanas de cómo cerrar ventas. Esos emails les van a ser de gran ayuda. Y nada, ahí hay cuentos secretitos y truquitos de cómo cerrar ventas y cuáles son las preguntas que hay que realizar en un proceso de venta. Así que nada, encantados de estar ahí en la comunidad y de que me podáis seguir por ahí. Y en tus talleres, ¿qué ofreces? ¿Tienes, o sea, cuánto, cómo es la duración? ¿Cómo podrían personas interesadas que quieran mejorar sus habilidades y que obviamente quieran aprender el arte de hacer preguntas para que te puedan seguir o para que puedan participar o ser parte de? Sí, pues en los propios emails cuento, Saile, cuáles son los talleres que hago. En este momento el primero que se van a encontrar es uno de un reto de cómo conseguir una reunión de venta en menos de 7 días utilizando el teléfono. Y a partir de ahí lo que llevo haciendo muchos años es una mentoría de 3 meses en las cuales mejoramos todo el proceso de venta. Y con equipos de venta lo hago grupal. Con negocios digitales, si el negocio es un freelance, lo hago individual. Y así te cuento en primicia que lo más seguro es que de cara al 2026 ya no se puede hacer la opción de individual porque estoy pensando en montar algún tipo de escuela de ventas o algo que me ayude a llegar a más gente. Y, y al final esos son un poco los dos canales principales, pero bueno, de vez en cuando saco algún curso nuevo, entonces eso en el email les cuento siempre. Perfecto, perfecto, me encanta. Pues algo más que quisieras, antes de cerrar esta entrevista, algo más que quisieras decir.
Pues nada, lo primero agradecerte este espacio, espero que a la gente le haya sido de ayuda y si simplemente una de las ideas que se puedan llevar de este podcast la aplican en su día a día es donde realmente se va a integrar la pregunta o la idea en sí, es decir, no simplemente que se quede en un conocimiento intelectual, sino que si cualquiera de las ideas que hemos compartido la aplican desde ya, se van a dar cuenta que es la gran clave para ir trascendiendo dificultades. Así que sí, menos teoría y más práctica. Más práctica, ¿no? Practicar todos los días, tomar, realmente enfrentar esas sombras, abrazarlas, llevarlas contigo, hacerlas tu mejor amiga y presentarlas cada vez que estés en esa reunión o en esa llamada cerrando las ventas. Creo que sí, definitivamente es la única forma que nos podemos fortalecer nuestras habilidades practicando y regándola, porque muchas veces la vamos a regar y está bien, no importa. Creo que también es parte del proceso y debemos de seguirlo gozando. Creo que también eso es algo que yo me llevo, que me encantó aprender de ti. Creo que ese es algo, el mejor aprendizaje, ¿no? Disfrutar el proceso y disfrutar esa persona, esta versión que ahorita mismo eres. Qué Creo que bueno, es algo pues también muy nada. padre. Aprovechemos a disfrutar, que esto pasa rápido, Saile, que no nos damos cuenta y en 2 días estamos ahí en el último salto, quizás el primero de todos, no lo sé, pero aprovechemos de la vida, así que pasa muy rapidita. Y esa invitación también que me encantó de que sigamos también conociéndonos, sigamos haciendo introspección entre nosotros mismos, sigamos aprendiendo a conocernos y a regresar a nosotros a veces. Y también dejar de desaprender muchas cosas que traemos y creencias, soltarlas, atrevernos a romperlas y a crear nuevas, ¿no? Que sí se Ahí puede. estamos todos, sí, no hay manera de no aprender de uno mismo, así que ahí estamos todos. Mi invitación es que se puede hacer de una manera amable. Hay otras personas que aprenden a base de palos, entonces hay otro camino y es aprendemos siempre, pero sí que siento que tenemos la posibilidad de elegir si lo hacemos de manera amable o de manera un poquillo más dura. Sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí en Prende tu Magia y obviamente a esta hermosa comunidad les invitamos a que compartan este episodio para que otras personas que a lo mejor ahorita están enfrentando o que no sepan cómo enfrentar la frustración de cerrar una venta. Este episodio realmente nos has compartido grandes informaciones, van a poder llevarse muchísimos insights y van a tener muchas claves y tips para que puedan mejorar. Así es de que bueno, les invito a que nos ayuden a compartir este video, a que nos sigan por las redes sociales. También voy a dejar toda la información aquí en YouTube para que puedan seguir a Joaquín. Y pues Joaquín, qué padre tenerte, conocerte y saber de todo lo que ofreces. Yo misma voy a aplicar todo lo que nos acabas de compartir para mejorar mis ventas. Así es de que muchísimas gracias por estar aquí. Fuerte abrazo, Saile, que vaya todo bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Bye.